Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Del día de hoy. El anterior domingo estuvo aquí el pastor predicando acerca de ¿qué era? A ver, los que vinieron, ¿qué era, Juanse? Del encuentro cara a cara con Dios era, ¿no? El tener el Peniel. Así que ese domingo se puede decir, por decirlo así, no se continuó con la enseñanza que estábamos viendo el anterior año, se podría decir, ¿no? Así que el día de hoy vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado pendientes. No sé si el día de hoy lo terminemos, posiblemente el próximo domingo estemos terminando esta enseñanza. Y para aquellos asimismo que vinieron hace 15 días, se podría decir, ¿de qué estábamos hablando? Acerca de los hábitos de Jesucristo. Todavía no terminamos. Muchos dicen, chuta, que bestia, nos pasamos todo el año hablando acerca de los hábitos de Jesús, ¿no? Y si bien es cierto, ¿por qué hemos estado machacando, podría decir así la palabra, ¿no? Acerca de los hábitos de Jesús? Porque el objetivo de un cristiano debe ser parecerse a su maestro, ¿no es cierto? Uno cuando le gusta algo, por ejemplo, les pongo por aquí el típico ejemplo, digo, ¿a cuántos de nosotros les gustan los deportes? No sé, alcen su mano, tal vez algún deporte, no en específico, no sé, el básquet, el fútbol, el gimnasio, y cada uno de estos deportes, sí, uno que tiene un referente. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Quién es el referente actual del fútbol? Messi, Cristiano Ronaldo, no sé, ¿no? O sea, ¿quién es por ejemplo, a mí me gusta mucho el ir al gimnasio, ¿no? Un referente es Arnold Schwarzenegger, ¿cierto? Entonces, siempre hay estos referentes y uno cuando trata de ir a estos lugares o por ejemplo dice, no, es que a mí me gusta el deporte, uno siempre trata de buscar qué es lo que hace Messi, qué es lo que hace o hacía Arnold Schwarzenegger, no sé, ¿no? Dice, mira, se ha sabido cuidar de esta forma y uno trata de parecerse a esa persona porque se ve que da resultados, ¿no es cierto? Asimismo es acá en lo espiritual. Si uno trata de decir, yo soy cristiano, no porque tenga una religión, ¿verdad? No porque yo pertenezca o sea evangélico, católico, o sea, yo que sea adventista, ¿no? Muchas, porque religiones hay un montón, sino simplemente mi corazón quiere seguirle a Dios o quiere seguirle a Jesucristo. Yo tengo que tratar de parecerme a mi maestro, ¿no es cierto? Y es por eso que hemos estado hablando acerca, creo que todo el año 2017, acerca de los hábitos de Jesucristo. Y es porque tenemos esa hambre, esas ansias de parecernos a Él. Aunque, vuelvo y les repito, somos humanos y cometeremos errores, pero lo importante es tratar de ir quitando esos errores en nuestra vida y parecernos más a Jesús, ¿no es cierto? Aunque con nuestro temperamento, muchos de nosotros somos muy gruñones, otras vueltas somos muy tímidos, ¿no es cierto? Otras vueltas somos callados, muy llorones, lo que sea. Pero lo importante es tratar de parecernos un poco más a Jesús, ¿no? Y el día de hoy vamos a continuar con este hábito de usar las Escrituras. Estábamos viendo hace 15 días de que Jesucristo en su andar diario siempre utilizó las Escrituras para afrontar asuntos específicos que se presentaban en su vida, ¿no es cierto? Él no estuvo por ahí tratando de decir, ¿será que esto digo porque se me sale del estómago? No, más bien él siempre utilizaba las Escrituras, ¿no es cierto? Y veíamos hace 15 días de que él más bien, al ser un judío, ¿no es cierto? Él tuvo que aprender, inclusive se podría decir, de memoria, el Antiguo Testamento, ¿no? Él se sabía, ¿no? Y por eso es que él pudo enfrentar todas las tentaciones, porque la palabra dice Jesús en su vida enfrentó todas las tentaciones que un ser humano el día de hoy puede enfrentar. Tú vas a decir, ¿será que Jesús tuvo que pasar por la tentación de rechazar, yo qué sé, por ejemplo, dinero mal habido? Claro, por supuesto. Él supo cómo enfrentar esa tentación. ¿Será que Jesús enfrentó la tentación tal vez de mujeres en su vida? Por supuesto, ¿no es cierto? Él enfrentó todo ese tipo de tentaciones. La palabra lo dice, no lo digo yo, no. Dice, él fue tentado en todo, al igual que cada uno de nosotros, tentado en cualquier cosa. Tú puedes decir, chuta, me ofrecieron un trabajo medio chueco, no sé, el que me inmiscuya por ahí en negocios chuecos. Él también fue tentado en esas cosas, ¿no? Él pasó por todo, pasó por traición. Tú dices, no, yo creo que Jesús nunca pasó por una traición de una persona que tanto amaba. Fue traicionado, ¿no? Recuerden, ¿no? Por Judas, fue traicionado por el mismo Pedro, ¿no? Él
fue abandonado, ¿no es cierto? Fue hecho en todo lo que ustedes puedan pensar, el Señor Jesucristo lo pasó, enfrentó la soledad, ¿no es cierto? Todo eso él lo enfrentó, pero ¿cómo? Porque la palabra dice, a pesar de que Él era Dios en su naturaleza, cuando Él estuvo aquí en la tierra, caminó como cualquiera de uno de nosotros. O sea, era hombre y Dios al mismo tiempo, pero cuando Él estuvo aquí y enfrentó esas tentaciones, Él lo enfrentó como hombre, no como Dios. No sé si me entienden, ahí es un poquito, hemos de aprender un poco más fuerte esto en la escuela de vida, pero muchas veces uno tal vez ahí no entiende, dice, ¿cómo es que puede ser Dios y hombre a la vez? Entonces, en ciertas circunstancias Él fue hombre, como nosotros. Él no es que tuvo el poder, como fue hijo de Dios, por eso Él pudo vencer a Satanás, no. Cuando Él se enfrentó a Satanás, Él tenía la naturaleza de hombre, como cualquiera de nosotros. Por eso es que Él nos dice a nosotros, hey, si tú utilizas las palabras correctamente, si utilizas mi palabra correctamente, podrás vencer la tentación también del enemigo. Y porque Él sabe hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué me pone tantas pruebas? Él sabe de qué madera si somos hechos. Está ahí. Y nos habíamos quedado, como les digo, tal vez las personas que no escucharon este mensaje en la primera parte, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, buscar ahí el video que está colgado ya, ¿no? Y guardado. No nos vamos a detener mucho, pues obviamente a repetir y vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero para hacer para tener en nuestra cabeza un recuerdo, podríamos decir, ¿no? Este hábito de Jesús de usar la Escritura nos guía a estudiar y aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria con coherencia, ya sea que se trate de tentaciones, pruebas o triunfos, ¿no? Y si mal no estoy, a ver las personas que nos quedamos en el tercer punto. Mati, ¿cuántos? Carlito. ¿En cuál? ¿Se acuerdan? Yo sí. ¿En qué punto nos habíamos quedado? Toditos, no me acuerdo. ¿El último fue? ¿Cierto? El último. Jesús usó las Escrituras para señalar el error doctrinal. Es verdad, porque yo me acuerdo, ¿no? Decíamos, muchos utilizan la palabra, créanme, hay gente actualmente que utiliza la palabra de Dios para su conveniencia. Por eso es que nosotros tenemos que ser súper cautos y estar pilas por utilizar el ejemplo, ¿no? En que no todo, la palabra de Dios dice, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchas personas te pueden engañar con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Por eso siempre les he decidido y hemos escuchado, yo creo, muchas veces, ¿no? Y con esto no me quiero contradecir, yo sé que ustedes son muy, muy inteligentes, ¿no? Y me van a entender. No todo lo que escuchen a una persona hablar de Dios le crean. Vayan y comprueben en su palabra. Abran su Biblia. Vayan y hagan. No se dejen nomás engañar. Eso dijo, entonces lo voy a hacer. Por eso nosotros siempre damos versículos aquí, ¿no? Y anda y revisa. ¿Es verdad? ¿Está escrito ahí? Señor, enséñame tú. ¿Qué me quieres decir también yo? ¿Qué entiendo yo en este versículo? ¿Sí? Y no te dejes engañar, porque lastimosamente, yo te puedo decir así, en este mundo hay en muchas partes en donde la gente utiliza la palabra para la conveniencia de cada persona. Y les daba el ejemplo, ¿no? Me acuerdo justo del concierto que les decía, ¿no? Una vez hubo un concierto cristiano en donde nosotros, por ir a ganar un buen puesto, fuimos, salimos temprano y obviamente estuvimos ahí, se puede decir, casi como los primeros. Y a la final se amontonó la gente y se empezó a hacer un poco de desorden, estando en el pueblo cristiano, ¿no? Y fue tenaz porque se empezó a amotinar la gente y empezaron a empujar y todos querían entrar primeritos. Y fue chistoso, ¿no? Porque ahí inclusive tocó hablarles, es más, yo creo que en misa es como que les decía, ordenense, o sea, todos van a entrar, pero respeten la fila, o sea, nosotros hemos llegado primero, ¿no? Y ustedes llegaron a destiempo, o sea, a tarde. Y una señora responde, me dicen, es que la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Entonces era como que yo digo, o sea, yo me reí, ¿no? Y decía, o sea, utiliza la palabra como para justificar lo que ella estaba haciendo incorrectamente, porque ella llegó casi al último y ella sacó la palabra de Dios diciendo, la palabra dice que los últimos, digo, o sea, no viene al caso, o sea, entonces muchas veces uno tergiversa la palabra o saca de contexto para la conveniencia de uno, así que, y lastimosamente, como les digo, muchas personas utilizan inclusive la palabra de Dios para manipular a la gente, así que otra vez, no todo lo que escuches, créelo, o sea, y eso es un reto para cada uno de nosotros, más bien, anota. Por eso es importante que se dice, anote
anota y corre tú a tu casa y investiga, estudia tú mismo la palabra de Dios, estudia. Para que el momento en que tú estudies digas, wow, lo que el día de hoy aprendí es verdad. ¿O qué es lo que tú me quieres decir también, Señor, enseña? Porque el Señor enseña. Cuando tú vas y de corazón le pides al Señor que Él sea tu maestro, créeme que Él te va a enseñar. Y Él no te va a dejar ir o no te va a dejar confundir a ti, porque te ama. ¿Sí? Eso nos ha pasado. Yo he podido estar en lugares, yo podría decir, no voy a obviamente a dar nombres, pero en lugares en donde, o sea, como que por aquí algo anda mal. Pero ha habido otros lugares en donde el Señor es wow, o sea, la presencia de Dios está, y Dios está en ese lugar. ¿Sí? Así que muchos saben decir, ¿cómo me doy cuenta? Me han preguntado, ¿y cómo me doy cuenta de que el lugar en donde estoy no es un lugar en donde tal vez vayan a manipularme? O digámoslo así, seamos directos, justo vamos a entrar a algo, donde te van a sacar la plata, porque hay lugares, lastimosamente, ¿no? Se ha escuchado, inclusive han salido en las noticias, ¿no? Por ejemplo, no quisiera dar, porque sería tan, aunque Jesús lo hacía, ¿no? Por ejemplo, esta iglesia, han escuchado el Pare de Sufrir, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, utilizan muchísimo la palabra, pero lastimosamente solo para las ganancias de los pastores, se podría decir, donde ellos más bien manipulan, tergiversan, y todo es con razones lucrativas. Así que uno tiene que darse cuenta, ¿no? A dónde está. Así que, ¿y cómo te das cuenta? Utiliza la palabra de Dios. Entonces, busca del Señor, busca del Espíritu Santo, Él te va a decir. Inclusive el día de hoy muchas veces dicen, pastores son atacados. ¿Cuáles son los pastores que en verdad están acorde con la palabra de Dios? Uno dice, Señor, enséñame, guíame, y el Señor te guía. No todas las canciones que cantan de Jesucristo son también cristianos. Muchos son... Recuerden que la palabra, y no sé por qué el Señor me guía esto. Recuerden que la palabra de Dios dice que el enemigo se viste de ángel de luz para hacernos confundir a los que somos creyentes. Así que el enemigo no se va a venir a presentar tal cual y te va a ofrecer muchas veces la tentación ahí. Muchas veces el enemigo va a ser muy sutil. Así que debemos estar súper pilas. ¿Cómo vencemos? La palabra de Dios. Busca. Refúndete en la palabra de Dios. Todo lo que tú quieras preguntar está aquí. ¿Sí? Todo. Así que, hablando del tercer punto, Jesús utilizó las escrituras para señalar el error doctrinal aún. Porque los fariseos eran muy religiosos. Y ellos a la verdad utilizaban, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, ¿o no? Porque cuando encontraron a María Magdalena, ¿no es cierto?, en el acto del adulterio, ¿qué le dijeron a Jesucristo? Los fariseos, ¿qué le dijeron? Dice, la ley es dable de que cuando a una persona se le encuentre en el acto del adulterio, la ley de Moisés dice que debemos sacarla, ¿no es cierto?, a la mitad y apedrear hasta la muerte. Y eso era ley que Dios le dio a Moisés. Por eso es bonito, ¿no? Ustedes, no sé si a ustedes les interesa, ¿no? Dice, a ver, ¿cómo? Por eso muchos dicen, Dios se contradice. Cuando ustedes pueden leer y entender bien, Dios nunca se contradice. ¿Cómo es posible que un Dios de amor le haya dado una ley tan fuerte a Moisés para que llegara al punto de matar a alguien? Era por el corazón del pueblo, ¿no?, que el Señor tenía que poner ese tipo de leyes. ¿Sí? Pero Jesús se dio cuenta de la intención de los fariseos, ¿no? Ellos querían hacer quedar mal a la persona sin saber de que ellos mismos, su corazón estaba podrido, porque ellos simplemente querían mostrarse a la gente como que eran los guaus, los super espirituales, cuando su corazón estaba dañado. Y lo único que querían era hacer quedar mal a esa persona en ese momento, porque a la verdad María Magdalena pecó. Pero Jesús conocía, dice la palabra de Dios, el corazón de los fariseos y la intención de ellos. Por eso es que les dijo, ok, está bien, la ley de Moisés da a que se debe apedrear, pero dijo, cualquiera que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie lanzó, porque todos sabían en su interior de que eran pecadores. Entonces, miren, yo les ponía ese ejemplo, aún Jesús pudo haber sido el único que hubiese podido tirar la piedra, pero no lo hizo por amor, ¿no es cierto? Así que muchas veces Él corrigió esos errores doctrinales, ¿no? A los religiosos especialmente. Porque uno puede caer en ese espíritu de religión, ser religioso. Recuerden que Cristo nos hizo libres, ¿no? Libres, libertad hay en el Señor, amén. Y continuamos. El punto 4 aquí dice, Jesús usó las escrituras para enseñar la verdad a la gente. Vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 25 al 46. Va a ser un poquito largo esta. Yo les voy a leer, ustedes me van a seguir ahí con
con su lectura nomás en su palabra. ¿Estamos ahí? Lucas capítulo 24, versículos 25 al 46, dice lo siguiente, me van a seguir nomás de su lectura. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, todos los profetas les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea en donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque es tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues para quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Miren aquí, hagamos una pausa, ¿no? en este versículo, en este punto. Dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? A ver, para los que son un poquito más, se puede decir, más duchos, por decirlo así, en las escrituras, ¿de qué pasaje está hablando esto? ¿En qué parte? ¿Es después de la muerte o antes de la muerte de Cristo? A ver, ¿quién? ¿Antes tú dices? Después. Esto es después de lo que Jesús resucitó, ¿no? Porque él se les presentó en el camino a sus discípulos y no lo reconocieron, porque él se levantó, o sea, cuando resucitó ya no resucitó, se podría decir, en el cuerpo en el que estaba, ¿no? Sino fue ya glorificado. Por eso es que los discípulos, a pesar de haber estado 3 años con Jesús, no lo reconocieron en ese momento, ¿no? Pero ellos dicen, ¿no? Si cuando estábamos caminando con este hombre, que no sabíamos quién era, ¿no es cierto? Dice, cada vez que él abría las escrituras, ardía nuestro corazón, ¿no es cierto? Por conocer a Dios, parafraseando, ¿no? Nuestro corazón ardía, ¿no es cierto? Dice, en esa misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, quienes decían, verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo se habían dado a conocer a ellos al partir el pan. ¿Cómo se mostró Jesús? O sea, ¿cómo lo reconocieron? ¿Cómo fue que ellos lo reconocieron una vez más? ¿Por su aspecto? No, ¿no es cierto? Por su aspecto no lo reconocieron, sino por las palabras que les decía, ¿no es cierto? Dijo, al partir el pan, lo bendijo y les dio. En ese momento, dice, se abrieron sus ojos una vez más y reconocieron que Jesucristo era el que había resucitado y era con el que habían conversado, ¿no? Entonces ellos, dice, mientras hablaban, entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo se había dado a conocer a ellos al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Tenaz, ¿no? Jesús, ¿no? Jesús a veces, yo creo que medio, como que no sé, imagínate que el Señor se apareciera ahorita así, como cuando, no sé si han visto, por poner un ejemplo, no sé, como un fantasma. Por un ejemplo, como que se te aparezca, ¡pum! Entonces, como que, porque dice así, no, la palabra no dice, y entró por la puerta, y dijo, perdón, soy Jesucristo. Y se apareció. Entonces, ¿cómo entienden en ese punto, meditando? Se apareció, dice, ¿no? De la nada. Y estuvo en el medio de ellos, dice, se apareció. Mientras hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. ¿Cierto? ¿Qué harían ustedes si es que alguien se apareciera ahorita aquí? Salimos corriendo, ¿se han visto esos videos que saben publicar en las redes sociales? Ya, pero salen toditos disparados, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice, ellos aterrorizados y asombrados pensaban que habían visto un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Él supo lo que estaban pensando. Ellos dijeron, es un fantasma. Es un fantasma. ¿Cierto? Dice, ¿por qué suben hacia vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían, por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Jesús demostró que la ley, los profetas y los salmos tenían la misma autoridad. Usó las escrituras para demostrar cómo se aplicaban a sí mismo. Reveló las escrituras para mostrar la verdad, ¿no es cierto? Él, antes de ir a la cruz, ¿no es cierto?, les había dicho que los profetas habían, obviamente cabe la redundancia, los profetas habían profetizado de él, habían profetizado su venida y habían profetizado qué es lo que Jesús tenía que pasar, ¿no es cierto?, cuando él vino acá a esta tierra. Por eso él les dijo a sus apóstoles: ¿por qué se aterrorizan y se asombran? ¿Por qué? ¿Por qué se asustan? Si yo ya les dije cuando estuve entre vosotros de que esto tenía que yo pasar. Y muchos yo creo que de ellos no le creyeron. Yo creo que así somos al inicio, ¿no? Al menos cuando somos nuevos en la fe. Yo les hago una pregunta ahorita, otra vez. Aunque yo sé que todos van a alzar su mano, pero ¿en verdad es una convicción en sus corazones? Y les hago la pregunta: ¿en verdad creen que existió alguna vez Jesús, que vino aquí a este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó y no quedó muerto? ¿O no? A ver, mediten un ratito, les doy unos 30 segundos. ¿En verdad? No quedó muerto. Porque muchos, verás, yo he escuchado, ¿no? Muchos dicen que, por ejemplo, Mahoma, Buda, ¿no? Son otros dioses, ¿no? Claro. En donde dicen, ellos murieron y obviamente muchos de ellos aún creo que también sus cuerpos desaparecieron, ¿no? Inclusive, si no estoy mal, hay un rapero, ¿sí?, que él murió y de los seguidores y creo que desaparecieron. Pues no me acuerdo la verdad el nombre de este, pero por eso digo, no aseguro, porque no estoy muy seguro del nombre de y dicen que los seguidores de este cantante desaparecieron su cuerpo, y es como que dicen, no ven, lo mismo pudieron haber hecho con Jesús, porque nadie puede negar que Jesús no, o sea, que Jesús existió. Nadie puede decir, no, Jesús no existió. Saben que Jesús existió porque hay muchas evidencias, ¿no?, que lo verifican. Pero muchos dicen, como los testigos de Jehová, y no es que estoy atacando, ¿no?, pero ellos dicen que Jesús no era Dios, sino un profeta, un gran profeta, como Elías, como Isaías, ¿sí? Pero hasta ahí. Y por eso inclusive los judíos hasta el día de hoy están esperando la venida del Mesías. Jerusalén, o sea, todos los que viven allá están esperando, sin saber de que Jesús ya vino. Es más, ya mismo viene para la segunda vez allá a llevarse a su pueblo. Estamos cerca ya, estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y muchos dicen como que eso pudo haber pasado con Jesús, y se especula, ¿no? Entonces uno dice, ¿será? Sí. Entonces yo les hago a ustedes la pregunta como verdaderos cristianos: ¿ustedes creen en verdad que Jesús resucitó o no lo creen? No me contesten, porque no voy uno por uno, ¿no? Pero ¿en verdad en sus corazones está esto? ¿O solo es como decir un cuento nomás? Porque muchos dicen, ¿no? Yo he escuchado a gente que dicen, bueno, desde la venida de Jesús para acá, sí creo, dicen, ¿no? Pero el Antiguo Testamento, eso de que Moisés con el pueblo de Egipto, un montón de personas, creo que eran 3 millones, imagínense, creo que eran 3 millones de personas que Moisés lideró, y 3 millones de personas pasaron por el mar, en donde el mar se abrió. Entonces muchos dicen, lo de Jesús te creo, pero lo de Moisés, eso que se abrió el mar, o sea, eso es como que medio fantasioso. Eso yo creo que dan en las películas justamente de las que son de ciencia ficción. Entonces uno se pone a pensar, pues yo digo, esto es tenaz, ¿no? Entonces yo les hago la pregunta: ¿creen que Jesús resucitó y que está ahora, como dice la palabra, sentado a la derecha del Padre, y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida? O este mundo, como dicen, pasará el tiempo y se acabará, y seguirán las generaciones, y no sé al futuro que irá a pasar. Muchos dicen, el humano mismo se va a destruir. O sea, lo hacemos mentiroso a Jesús inclusive, ¿no? Porque Jesús dijo, yo voy a venir en la
nube de testigos. Y verán al Hijo del Hombre venir en la nube de testigos y se llevará a su pueblo. Lo haríamos mentiroso. O sea, si ven cómo es tan tenaz la palabra de Dios, no, esta partecita nomás creo, lo de acá no. El Nuevo Testamento unos dicen creo, esta parte no. Que va a venir por segunda vez, eso ya como que simplemente también. O sea, como que hasta ahí nomás, tal vez se jaló en ese punto Jesús. Y el Antiguo Testamento también lo hacemos como a un lado, ¿no? ¿Creen que Jesús resucitó? ¿Sí o no? A ver, rapidísimo. Levanten su mano nomás ahí. Nadie les va a ver. ¿Sí creen en su corazón, en verdad? Que Jesús existió y que resucitó. Sí, ¿no es cierto? Bajen su mano. Ahora otra vez les hago la pregunta. ¿En verdad creen que se abrió el mar y que 3 millones de personas pasaron por el mar abriéndose? Ahí sí es como que, ¿no es cierto? Uno duda. Y tranquilos, porque es así. Es como que tal vez de que Jesús se hizo matar en una cruz por amor. Bueno, puede ser que sí. Pero que se abrió el mar y que todo eso, o sea, como que a mí es como que wow, o sea, tengo que tener muchísima fe para creer eso. Pero Jesús, por eso dice, Él demostró que la ley, los profetas, los salmos y todo esto, recuerden que la ley, los profetas y los salmos se escribió en el Antiguo Testamento, porque los profetas fueron los que obviamente indicaron la venida del Rey de Reyes, ¿no es cierto? Entonces, lo que está en el Antiguo Testamento se cumple. Por eso muchos dicen, no, es que la palabra de Dios es escrita por hombres. Es inspirada por Dios, escrita por hombres. Muchos dicen, ¿no? Este libro es inspirado por hombres. Y obviamente todo ser humano comete errores, entonces por eso yo no creo mucho en esto. Pero si Jesús mismo dejó diciendo. Y es como les ponía el ejemplo, ¿no? A veces a mis estudiantes de matemáticas digo, ¿con qué texto estás trabajando? Por poner un ejemplo, el álgebra de Mansil. ¿Qué tal que yo como profesor de matemáticas les dijera a mis estudiantes, verás, del capítulo de factorización, cree lo que está en las propiedades, pero lo que es mínimo común divisor, eso no le creas, eso hazle un lado. ¿Cómo se sentirían? Ese libro no sirve. Entonces, así muchas veces nosotros comparamos, por poner un ejemplo, no sé si cabe, y ustedes entienden. En la Biblia tengo que creer todo, porque es inspirada. La palabra de Dios mismo dice, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, cambiar vidas. La palabra de Dios mismo dice eso. Entonces yo no puedo contradecirme y decir, esta partecita creo, esta partecita no, esta partecita lo cumplo, esta partecita no, porque no va acorde a mis pensamientos. Esto sí, eso que dice que no hay que matar y no hay que robar, eso sí lo cumplo, porque va acorde a mis pensamientos y a la enseñanza de lo que como yo me formé. Pero eso que dicen que mentiritas blancas y eso que no hay que ser gruñón y todo eso, eso ya queda en mí, eso no creo tanto. Entonces, hacemos mentirosa la palabra de Dios, ¿no? Todo lo que está aquí no sirve y es dado por Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? ¿Me hago explicar claramente? ¿Sí o no? Entonces, si tú quieres salir de un problema, si tú quieres enfrentar alguna prueba en tu vida y necesitas una respuesta, busca aquí. Aquí está la respuesta. Aquí. Jesús es la respuesta, ¿no? Él es la respuesta, así que busca de Jesús, busca de Jesucristo. Todo lo que tú quieras, como, ¿por qué no me responde el Señor esto? ¿Por qué el Señor permite que en mi casa pase esto? ¿Por qué el Señor se llevó antes de tiempo a esta persona que tanto amaba y se tuvo que adelantar en el proceso de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que tal vez despedirme sabiendo de que tenía mucha necesidad económica? ¿Por qué el Señor no me da un trabajo hasta el momento de hoy? Y el Señor te va a dar la respuesta. Muchas veces se va a tardar, ¿no? Tal vez sea porque quiere enseñarnos algo a cada uno de nosotros. Pero las respuestas las vamos a encontrar aquí. Así que de hoy en adelante, aunque es muy rápido, ¿no? En este momento decir, cada vez que alguien te diga, chuta, la Biblia se contradice, es correcto. Lo estaríamos haciendo mentiroso a Jesucristo. Y es más, ustedes saben que muchos ni siquiera creen en Dios, ¿no? Ni siquiera creen en Jesús, ¿no? Sin embargo, viven en un tiempo en donde tomamos como referencia el tiempo, ¿no? Porque estamos 2018, ¿qué? ¿En qué base se toma? 2018, ¿en base a qué estamos viviendo ahorita en todo el mundo? Es 2018 después de Cristo. Y sin embargo muchos dicen, no creo. Sin embargo viven en un tiempo en donde es 2018 después de... Imagínate, ese hombre tuvo se puede decir, tanto poder, ¿no es cierto? Por ser el Hijo de Dios, que partió el tiempo en dos. ¿Cierto? Lo
compartió, ¿no? El antes de Cristo y el después de. Y muchos dudan a veces. ¿Sí? Punto 5. Jesús usó las escrituras para hablar de su resurrección. Miren, otra vez, hablar de su resurrección. Vamos a ir a Mateo 12, 38, 41. Amén. A ver, vamos a ver. Ayúdenme ahí con la lectura. ¿Qué dice? A ver. Ya leo. A ver. Ya dice. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti la señal. Él respondiendo y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra en 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Miren, utilizando el texto del profeta Jonás, Jesús también ya predijo su resurrección, ¿no es cierto? Dice, porque así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Sí? Él ya predijo su muerte, utilizando las escrituras para hablar de su resurrección. ¿No es cierto? Entonces, qué interesante, miren, Jesús siempre, cada vez que hablaba con alguien, él utilizaba la palabra de Dios. Eso les decía, nosotros como cristianos, cuando a veces vamos a dar un consejo a alguien, cuando nosotros nos acercamos a alguien y alguien dice, ve, quiero hablar contigo respecto a esto, muchas veces tal vez fallamos, ¿no? Porque no queremos ser tan religiosos, pero cuando ustedes pidan un consejo a alguien, créanme que no, muchas veces el que da un consejo de corazón, te va a decir, verás, este consejo viene de mi parte. O sea, no viene de la palabra de Dios, es de mi parte. Y Él te lo va a especificar. Este consejo que te doy, vuelta, está escrito en la palabra de Dios. Así que muchos piensan, dicen, cuando yo tengo una consejería con alguien, dice, como que me fastidia lo que me dice. Es como que quiere a mí hacerme sentir mal, o como que quiere quitarme cosas para que yo no haga, porque Él me quiere ver mal a mí. Cuando no es así. Yo les decir, no es así. Cuando alguien te da un consejo, ¿sí?, te lo va a dar en base a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo dice, tienes que aceptar, así te duela, así no te parezca. Porque muchos dicen, no, eso no me parece. O sea, es como que como otra vez, en esta partecita sí, en esta partecita como que no me parece. Tú tienes que adaptarte y ser obediente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice no, es no, pues no. Es como que no, será un pedacito, no. O sea, no, es que lo que creo que quieres es fastidiar a esa persona. O sea, no es así. Busca del Señor. Cuando escuches de una persona que te diga, este consejo viene de mi parte, otra vez ahí te decía, analiza de qué persona viene y toma el consejo o no lo tomes. Pero cuando sea de él. Pero cuando te diga, mira, aquí está escrito y te demuestre, diga, verás, el versículo tal, en la palabra de Dios te dice esto, no, o sea, no refutes nada, porque es la palabra de Dios, no es que te está diciendo. Muchas veces yo he escuchado, ¿no? Y he tenido esos ejemplos que dicen, es que tú dices que tendría que ser así. Y es como que no, es que yo no digo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Yo lo digo porque quiero transmitirte lo que está escrito aquí. Y yo escuché, dice, no, es que, verán, el pastor dice que tengo que hacer esto, entonces no me parece. Yo creo que lo haría mejor de esta forma. Incorrecto. No seamos corazones rebeldes, ¿no? Pues otra vez, como te decía al principio, más bien anda y comprueba. Y deja que el Señor te hable a tu corazón. Eso, créeme que eso va a ser lo mejor para tu vida. Si quieres evitarte sufrimientos y dolores, haz caso. Haz caso, sí. Recuerda, no, el guía espiritual no está ahí para fastidiarte la vida, porque yo creo que no saca nada de fastidiar. Yo he escuchado gente que dice, no, yo creo que como que chuta quiere molestar. No es así. O sea, no es así, en serio. A menos que sea que salga su consejo desde su barriga, como se dice, desde su estómago.
ahí sí, pues puedes tomar el consejo, aún la palabra lo dice, ¿no? Coge lo bueno y desecha lo malo. O sea, si te sirve, agárralo, si no, no ha pasado nada, ¿no? Pero si viene de Dios, haz caso, en serio, haz caso. Nadie está ahí para fastidiar, más bien es porque te aman, quieren ver algo en ti que cambies, porque la persona te ama, en serio. No es porque quiero fastidiarle, porque quiero fastidiarle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, o sea, los quiero fastidiar, por eso es como que le estoy dando, a cada rato cáele, que no, más bien porque te ama, te está diciendo eso. Acepta. Otra vez, no, y como se decía, hasta cuando repetimos nos queda ahí, ¿no?, en la cabeza. Cuando el consejo sea dado en base a la palabra de Dios, no refutes, aunque te parezca lo más loco, no lo refutes. Pero si alguien te dice, no, esto te doy un consejo personal, o sea, de mí, analízalo. Si viene de la persona, si viene de una persona que tú sabes de que quiere el bien para ti, aún aceptas el consejo. Pero si no, pues no ha pasado nada, no seguimos siendo amigos, como sabes decir por ahí. No ha pasado nada, ¿sí? Así que pilas con esto, ¿no? La palabra de Dios tiene autoridad. 6. Jesús usó las escrituras para explicar lo que pasaría en su arresto, juicio y crucifixión. Ahora vamos a ir, unos me van a ayudar con Mateo 26, 24, 32 y otro con Juan 18, 1, 11. La palabra tiene mucha Biblia el día de hoy, ¿no? ¿A cuántos les gusta leer la Biblia? ¿Sí? Solo el Juan, nomás. Sí. Bien, Juan. No, a veces sí me coge también. Es como que chuta, esto no le entiendo mucho y como que te da pereza, ¿no? Pero cuando le hallas el meollo, es bonito. Yo como les decía, ¿no ve? Cuando uno medita bien profundo en la palabra, es exquisita la palabra de Dios. Es wow, o sea, quiero leer más, o sea, quiero aprender más porque es espectacular. Sí, vamos a ver. ¿Qué dice Mateo 26, 24 al 32? Es un poquito largo. ¿O me siguen? A ver, van a seguir la lectura acá. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le entregó, dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Dijo, tú lo has dicho. Mientras ellos comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Pero os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Miren, otra vez, cada vez que Jesús hablaba con sus discípulos, siempre les decía, ¿no? Escrito está. Él cada vez que daba un consejo, cada vez que hablaba con sus discípulos, él no solo hablaba de lo que le venía a su mente, ¿no? Siempre decía, escrito está, otra vez, escrito está, obviamente en la palabra, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo, te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? Imagínense, ¿no? O sea, qué espectacular, ¿no? Hay una canción que me encanta mucho de Manny Montes, ¿no?
Y estos hombres escriben, muchas veces uno se da cuenta, ¿no? Estos hombres escriben en base a la palabra de Dios, ¿no? Y esto es verdad, dice, él pudo, inclusive al haber estado en la cruz, él pudo haber bajado y haber hecho todo cenizas, ¿no? Y esta canción dice, a cada soldado Jesucristo pudo haber hecho en sus huesos trizas, ¿no? Él se pudo haber defendido. Miren lo que él dice, ¿acaso tú no crees que yo no puedo invocar a mi Padre y decirle que mande una legión de ángeles para que acaben con todos los que ahorita están atacando? Pero es necesario que esto ocurra, por eso digo, tranquilo, o sea, no hagas nada. Es necesario que se cumplan las escrituras, lo que los profetas dijeron de mí. Él pudo haber, se puede decir, evitado la muerte, pero su amor por nosotros fue más fuerte que eso. Miren lo que dice, ¿acaso no crees que yo puedo invocar ahorita a la legión de ángeles? ¿Cuánto es una legión? ¿Han escuchado? Como 6,000 o 10,000, me parece que es, algo así es. Una legión se puede formar de hombres, ¿no? Hablando de un ejército. Son como 6,000 o 10,000 personas o pues, individuos. Imagínense, dice, puedo pedir una legioncita nomás que vengan aquí a proteger. Yo lo puedo hacer ahorita, pero es necesario que las escrituras se cumplan. Miren, en cada situación, él salía con sus discípulos y les decía, escrito está. Pasaba algo, escrito está. ¿No? Así deberíamos ser nosotros, ¿no? Cuando suceda en nuestra casa. Por eso se han dado cuenta que muchas veces el enemigo nos gana. Como que me enfermé. ¿Qué sacas tú? ¿Qué puedes decir? Yo les decía, ¿no? ¿Ahí qué dices? No, chuta, sí, y ahí quedas. ¿Por qué? Porque no conoces la escritura. Cuando te enfermes todo está. Y hablaba de Isaías 53:4. Decía, porque él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos no saben cómo enfrentar esas situaciones en esos momentos, ¿no? Porque no conocen de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Entonces, qué importante saber la palabra de Dios, ¿no? Habíamos quedado en cómo se cumplirán las escrituras, que es necesario que suceda de esta manera. Habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos para otro lado del arroyo. Esto es otro versículo, ¿no? Por si acaso. El siguiente, ¿no? Habiendo dicho de otras cosas, Jesús salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Huedrón, donde había un huerto en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados romanos y de guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de acontecer, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús de Nazaret. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, volvieron para atrás y cayeron a tierra. Les preguntó pues de nuevo, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Jesús respondió, os dije que yo soy, pues si a mí me buscáis, dejad ir a estos. Esto hizo para que se cumpliese la palabra que él dijo, de los que me disteis, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo, se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Entonces, esa es la parte de Juan 18:1 al 11, ¿no? Hablando se puede decir del mismo acontecimiento, pero Mateo lo revela o lo narra de una forma y Juan de otra, ¿no? Obviamente Mateo, si se dan cuenta, no dio el nombre, ¿no? De quien cortó la oreja. Vuelta Juan sí lo hace. Dice, fue Pedro, ¿no es cierto? El que cortó la oreja del soldado, ¿sí? Y todo esto, miren, o sea, se cumple, ¿no? Tiene concordancia, ¿no? La Biblia, ¿no? Así que, otra vez, las escrituras nos ayudan a comprender lo que nos está pasando en nuestra vida muchas veces. Busquen. Es como que, Señor, otra vez les hago acuerdo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí tuvo que sucederme esta situación? Tal o cual situación. Busca de Jesucristo, busca de la palabra de Dios, ahí vas a encontrar la respuesta. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar la respuesta de todo. Así que, qué importante conocer las Escrituras. Ahora, para conocer las Escrituras,
¿Tú qué crees? ¿Que vas a aprenderte de un día para otro? No, ¿no es cierto? ¿Cómo es la manera? ¿Tú cómo crees que es la manera de aprenderte las escrituras? Primero, leyendo, ¿no es cierto? Leyendo en tu casa, cuando tengas... ¿Es necesario meterse horas a leer la Biblia? Me gustó, ¿no?, lo que decía el anterior domingo, ¿no? Predicando, mi hermano decía, muchos tal vez sepan más Biblia que yo, de los que estamos aquí. Entonces dicen, tal vez saben más Biblia. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que diferencia? Dice, lo poquito que he aprendido, eso trato de aplicar. Empieza por eso. A todos les doy la recomendación, incluido yo. O sea, lo poco que sé, porque yo no me sé toda la palabra, creo. Yo, es más, no me la he leído toda la Biblia. Me faltan todavía algunos libros por leer. Todo. He intentado leer, lo que sí he leído, y puedo estar seguro de que me he leído, y eso se puede decir leyendo, ¿no? Es el Nuevo Testamento, me lo he leído todo. Pero muchas veces no me he detenido también a meditar en la palabra. Así que es importante no solo leer. Te doy esa recomendación el día de hoy a todos ustedes. No solamente lean por leer, porque muchas veces uno lee y no entiende. Más bien pídanle revelación al Señor, pídanle que les enseñe la Escritura al Espíritu Santo. Antes de leer, dile, Señor, por ahí me indicaron que tú hablas a través de tu palabra, ¿será verdad? Dile, esas oraciones son sinceras y verás que el Señor te va a responder. Enséñame a mí también, yo quiero aprender de ti, a ver, en verdad, conocerte, a ver, si es que es verdad lo que me dicen. Y hazlo. Lee, y lo poco que aprendas, empieza a ponerlo en práctica y verás a ver cómo vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Créeme. Hay como saber decirnos, donde hay un papel, y ven y te lo firmo. Créeme que va a empezar a cambiar tu vida. Va a ser difícil, porque la Biblia, es más, no hay planes, y empezando justo hablando con el día de hoy del nuevo año, hay planes que se trazan en ciertos lugares, por decir, en las iglesias, en las librerías cristianas, que dicen, vamos a hacer el reto el día de hoy, empezando el año nuevo, dice, el plan de leer la Biblia en un año. Y te dan ese punto, y ellos te dan inclusive el orden, como leerlo. Esas metas, esos objetivos son buenos para el cristiano. Métete a leer la Biblia en un año. No necesitas, como te digo, pasar horas y horas. Si el Señor te lleva, qué bueno, ¿no? Pero es un reto. Con mi esposa nos poníamos al inicio del año y decíamos, vamos a tratar de leer. ¿Será que nos leemos en el año unos 3 libros? Pero que sean buenos, o sea, que nos edifiquen. ¿Cómo le decía yo de repente? Vamos a plantearnos. A leer 3 libros, por lo menos, en este año. Al menos 3 libros, aunque algunos nos encantan, ¿no? Como Jorge, yo he visto que le encanta mucho la lectura. Él va a decir, 3 libros es poco. ¿No es cierto? Tal vez no es mucho. No, es poco. Es poco, ¿no es cierto? Pero es como, pero empezamos, ¿no? Como un reto. Es como que planteémonos un reto de leer unos 3 libros al año. Yo me acuerdo, y con esto termino, ¿no? Esta parte de... Yo me acuerdo, inclusive en mi época estudiantil y todo, yo no me gustaba leer. No me gustaba leer, pero apareció una persona, ¿no? Ahí que me gustó y fue por eso le digo, fue para mí un reto, ¿no? Porque esta persona me incentivaba, me decía, a mí me gusta la lectura. Y ella me empezó a mí como que a motivar a leer. Y después fue chistoso, ¿no? Porque me metí y leí bastante. En ese tiempo aprendí muchísimo. Y me metí y me comí libros, sí, literal. Yo creo que en todos mis 25 años de no haber leído nada, porque obviamente yo leía para mis estudios, ¿no? Pero nunca así leer por gusto, ¿no? En mis 25 años, yo creo que de aquí de los 25 a los 33 que tengo, 33 tengo, siempre me corrige, a los 33 años, miren que en 25 años de no leer ningún libro, en estos 8, y no me quiero hacer el guau, ¿no? Pero porque tampoco puede ser que hay gente que haya leído más, pero en estos 8 años yo he leído al menos unos 130, unos 140 libros, en estos 8 años. De lo que no he hecho en 25, y me los he leído. Y por eso me ha ayudado muchísimo a crecer. Por eso, desde que yo conocí de Jesucristo, como les sé decir, más que nada he aprendido a ser mejor persona de lo que era antes. El cristianismo, el conocer a Jesús, me ha permitido a mí ser mejor persona de lo que era antes. Porque yo me doy cuenta, antes era una persona que inclusive tenía, como les comentaba en el encuentro, ¿no? Tenía una muy baja autoestima, no creía que iba a lograr nada. Para mí, como les decía yo, el hecho de tener un carro, un trabajo, era como que, no sé, muy inalcanzable. O sea, ¿quién va a querer? O sea, el tener un carro es solo para ricos. Mentiras, para aquellos que creen y tienen una identidad bien puesta en el Señor. Entonces, miren, en 8 años, pero ¿cómo me he sostenido? Porque en 8 años ha habido tiempos sumamente difíciles, tiempos que uno ya parece que se hunde, ¿no? Pero estos libros, estas vitaminas, como yo les he llamado, ¿no?
Y aparte de leerme también las escrituras. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66, ¿no es cierto? Esos los que están en... ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 9, 27, ¿cómo es? A ver. Prueba, verán qué era. 27 en el antiguo. 29. 29 del Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Sí o no? Y les tomé la prueba, ¿verdad? ¿Cómo era? A ver, los de la escuela de vida. ¿Qué pasó? Les voy a tomar de nuevo la pregunta. ¿Cuántos tienen? 27, ¿no ven? 29 el Antiguo y 27 el Nuevo. 39. ¿Ah? Entonces, como les decía, también se considera un libro eso, ¿no? Yo me he leído el Nuevo Testamento todo. Y el Antiguo todavía me falta. Pero es un reto. Y así mismo me sigo complementando con las vitaminas, como les digo, unos 140 libros me he leído en 8 años. ¿Sí? Entonces, algo que no me gustaba pasó a gustarme porque formé un hábito. Recuerden, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil. Muchos días vamos a llegar cansados, otros días no vamos a tener ganas. Pero es importante el nutrirnos, ¿no es cierto?, con la palabra de Dios. ¿Estamos? Por el día de hoy vamos a ponernos de pie.